En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos a todos los que nos escuchan en este nuevo podcast de Levanta. Me encuentro como cada semana con mi amigo, hermano y compañero de mil batallas, Servin. ¿Cómo estás? Milicia. Muchas gracias, Alonso, por tu saludo. Cada semana un privilegio, como siempre. Por supuesto que sí. Y hoy empezamos con el taller número 3 de Levanta. Hace algunos meses empezamos el curso Esperanza, que hemos hablado sobre psicoeducación, ¿verdad? Uh-huh. Hablamos sobre identidad y también ahora entramos en un tema, mi hermano, creo que es súper importante, que es masculinidad y feminidad bíblica. Sí, muy, muy importante. Y desde el primero, ¿verdad? Aunque utilizamos herramientas psicológicas, claro, todo gira alrededor pues, de lo que sabemos que es el poder de transformación, que es el Evangelio. Y ese masculinidad y feminidad, pues también buscando ese modelo que tenemos en la Escritura. Correcto. Y hoy vamos a hablar de la mujer ante la vivencia monoparental. Y cuando hablamos de monoparental, creo que en palabras más simples es una madre soltera, ¿cierto? Sí, o una madre o un padre. O un padre, correcto. Y que puede estar casado, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, no conviviendo con su cónyuge y haciéndose cargo de sus hijos o de sus hijas. Es en un estado solitario, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Uh-huh. Y mucho de lo que vamos a hablar aquí es de la obra de June Hunt. Se llama Consejería o 100 claves bíblicas para la consejería, en un estudio que ya realizó sobre familias monoparentales, es decir, familias con un solo de los padres, sea el varón o sea la mujer, ¿cierto? Correcto. Desde la Escritura sabemos que es clara la voluntad de Dios, mi hermano, en el matrimonio, como todos lo conocemos y así lo creemos y así lo predicamos. Correcto. Y así lo logramos también. Dice... Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso está en Mateo 19:6. Ahora, esa es la voluntad divina, es el matrimonio. No solo de no separarse, sino principalmente de no ser ya más dos, sino uno solo. Correcto. Es decir, por supuesto, la consecuencia de no ser ya uno va a significar esos problemas relacionales. Entonces, me parece que el énfasis es ya no sean dos, sino uno. Y esa es una unidad en complementación. Ajá, ¿verdad? Correcto. Una unidad complementaria. Una unidad complementaria, una unidad compuesta por dos partes. Compuesta por dos partes que forman uno. Un misterio, como dijo Pablo, es un gran misterio. Correcto. El matrimonio. Absolutamente es un misterio. Es un misterio porque refleja la unión entre Cristo y su iglesia. Correcto. Ahora, es importante caer en la realidad, en la triste realidad. En Costa Rica, el 53% de las parejas que se casan se divorcian. 53%. Entonces, y va en aumento, mi hermano. Y evidentemente va en aumento. Yo no sé si fue a partir del año 2011 o 2012 que hubo un pico de crecimiento y que se ha sostenido hasta ahora, ¿verdad? Casi después de 10 años se ven, ¿verdad? Más de 10 años se ven esos picos de crecimiento. Y hay que esperar las nuevas estadísticas luego de la pandemia, el confinamiento, todos estos que son estudios que se preparan. Y tenemos que esperar los datos actuales. Correcto. Ahora, cuando hablamos de ese tema de masculinidad, feminidad y específicamente el tema de la mujer ante la vivencia monoparental, es decir, siendo una madre soltera o un padre soltero, tenemos que recordar que no solamente esta condición se va a dar por un divorcio o por una separación, ¿verdad? Sí, correcto. Sino también, inclusive, por el deceso de alguno de los cónyuges, ¿verdad? Así que nadie escapa de estas crisis de la vida y bueno, esperamos pues que no sea así, pero en caso de que que mi esposa fallezca, entraría entonces yo en esa condición de ser un padre monoparental, ¿verdad? Exacto. Y es que nadie, mi hermano, nadie escapamos de esas crisis, sí. de esa realidad. Y por estos eventos se va a interrumpir súbitamente todo lo que creemos y planeamos, ¿verdad? Es lo que hablábamos en el anterior podcast. Entra en nosotros un antes y un después. Correcto. Viene un evento como tal
que evidentemente tiene todo el potencial de ser traumático y de repente yo me veo como un después de lo que sucedió. Ya viene un nuevo desafío y desde el desafío de estar en una condición monoparental. Sí, definitivamente que es parte, y a ver, eso es la vida, ¿no? Sí. O sea, hoy estamos, entre comillas, todo normal, pero no sabemos cómo vamos a estar mañana. Exacto. Y pueden haber procesos, ¿verdad? Del antes y el después. Ahora, también en este proceso, cuando el cónyuge que queda solo no puede decir, sí puedo salir adelante porque ya he pasado por esto. Correcto. Porque es la primera experiencia. Correcto. No lo puede decir, ¿verdad? Entonces, más bien se va a identificar con lo contrario. Nunca he pasado por esto. Y además, creo que con mucha razón va a decir, no quiero hacerlo. Claro, no puedo hacerlo. No puedo, no quiero. ¿Cómo lo hago? Exactamente, Claro. cómo enfrento esa tensión que es nueva. Entonces, es muy importante persistir en la idea de que en el grado en que se responda con esperanza al reto de dirigir a esta familia, en función de esto, la persona va a poder tener el éxito, ¿verdad? O lamentablemente el fracaso que podría tener en cómo responde Exacto. ante una experiencia totalmente nueva. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque estamos hablando de masculinidad y feminidad. Nos estamos ahora enfocando en la feminidad, que lo podríamos decir que es, vamos a decir la palabra atacada o es desafiada desde un modelo monoparental. Ajá. La feminidad encuentra como una limitante en el sentido de que posiblemente en este cómo que la persona puede decir ahora cómo voy a hacer con tal situación, puede estar minimizada o limitada todo lo que la mujer está llamada a hacer. Y piensa que por esta limitante no va a poder continuar con este llamado, con esta vocación que el Señor tiene, con el cónyuge que queda para seguir adelante con su familia. Sí, va a ser un conflicto bastante intenso, ¿verdad? Sí. Y es una experiencia que no ha tenido antes, que tiene que aprender a cómo enfrentarla. Sí. Entonces creo que es importante esto. Ahora, en otro momento también creo que hemos hablado de el qué y el cómo, ¿verdad? El qué y el cómo. El qué y el cómo. Es decir, tras una crisis por separación, inicia un conflicto entre el qué, o sea, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Podemos hablar de una infidelidad, de un maltrato sostenido, podemos hablar del abandono o el fallecimiento de alguno de los cónyuges, ¿verdad? Entonces, hablamos del qué fue lo que pasó. Pero también estos eventos que han sucedido se van a intensificar y se van a afectar según el cómo. Es decir, el cómo respondemos ante tal situación. Correcto. Entonces, es muy importante mantener este balance entre lo que sucedió y cómo respondemos nosotros a esas situaciones, ¿verdad? Entendiendo, por supuesto, que la Biblia habla y da respuestas, ¿verdad? En estos casos, Dios permite los que. Así es. O sea, Dios permite los que. Eso es buena frase. Sí, En el mundo tendréis. y es complicada. Claro. Sí, perdón, ¿qué decías? No, esta frase del Señor Jesucristo. Ajá. En el mundo tendremos tribulaciones, aflicciones. Correcto. ¿Los qué? Ajá. Vamos a ponerlos. El qué es el suceso específico, ¿verdad? Correcto. Como decís vos, puede ser maltrato sostenido, puede ser infidelidad. Y bueno, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Dios no lo quiere, pero en la voluntad permisiva de Dios, Dios permite los qué. Correcto. Y siempre Él transforma todos esos qué según cómo vamos enfrentándonos al cómo junto a Él y junto con sus recursos. Sí, en el cómo respondemos a tal situación, ¿verdad? El Salmo 63, 7 y 8 dice, porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Es decir, el Señor, a pesar de los que, vos hablabas sobre una voluntad permisiva, incorporó también la idea que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde la injusticia está a diestra y siniestra, y pasan eventos, que no entendemos por qué han pasado. Correcto. Sin embargo, Dios nos capacita, nos acompaña para responder desde el cómo. Exactamente. Sí. Y es que, si por el evento traumático que significó el quedarse sola o solo, una mujer en este caso se mantiene en el desconsuelo, como hablábamos del caso de Tamar, que quedó desconsolada. Correcto. Y allí nos quedó la historia, o sea, no se desarrolla porque el foco necesariamente no era Tamar. Ajá. Pero la historia bíblica nos deja ahí con una Tamar desconsolada. ¿Y qué pasará? Pues se va a vivir desde una porción de la realidad que dicho trauma generó. El trauma nos da una realidad, pero limita la posibilidad de otras realidades
con las cuales poder enfrentar eso que sucedió. Y nos hace, digamos, ese focalizar solamente una porción de la realidad, evitar que podamos construir y visualizar nuevas posibilidades, ¿verdad? Para seguir adelante, que es lo que estamos mencionando. Ese es el problema del desconsuelo. Sí. Pone limitantes a posibilidades. Como que nos cierra a poder pensar en cómo responder al qué. Exactamente. Inclusive, te digo esto, aunque hayan cómo responder por medio de otras personas, la persona tiene que estar dispuesta a salir de ese enfoque, porque pueden haber alternativas, pero la persona en su estado de desconsuelo no se permite ella misma ver esas posibilidades, asumir esas posibilidades, y esto es muy peligroso. Entonces es como un círculo, ¿verdad? La misma persona alimenta su desconsuelo y evita ayudas efectivas. Usaste una palabra muy interesante, posibilidades, ¿verdad? ¿Cuáles entonces podríamos pensar que serían posibilidades para el crecimiento personal desde esta realidad monoparental? Porque, a ver, tenemos una persona conocida de la edad mía, de mi esposa más o menos. Ella quedó viuda hace poquito, una mujer 42, 3 años por ahí tiene que andar. Quedó viuda, su esposo está muy enfermo y todo esto, y la ha pasado mal. Y de pronto, pues, parte de su duelo, ella comparte sus sentimientos, sus emociones, y es una mujer quebrantada, o sea, está sufriendo, está dolida. Es muy interesante cuando ahora que lo conversamos, recuerdo sus compartir, ¿verdad? Ella habla en esta dirección, el qué. Lamento que te fueras, me duele estar sola, te recuerdo, te extraño, etcétera. Pero al mismo tiempo dice, yo entiendo o estoy aprendiendo, uso esa frase, estoy aprendiendo a descansar en el Señor. Estoy viendo los propósitos que siguen posteriormente. Entonces creo que, y ahora que hablamos de eso, me acordé de ella. Está tomando las posibilidades. Exacto. Las posibilidades desde un crecimiento personal, en todo sentido, desde esa realidad de que ahora, en este caso, es una madre sola por el fallecimiento de su esposo. Así es. ¿Cuáles podrían ser entonces, o cómo podemos comenzar a contemplar posibilidades de cómo crecer? Bueno, sobre este ejemplo, primero debemos de entender que el qué, para seguir con esta temática del desconsuelo, se va a limitar por tener una visión estrecha. Y sobre esto también tener la posibilidad de ampliar esa visión. Son dos cosas. Tener una visión estrecha podríamos decir que es lo natural, es lo que se espera. Una persona simplemente no abre generalmente todas sus posibilidades porque estamos hablando de etapas. Tienen que haber etapas. El problema es quedarse en una etapa. Y entonces, es necesario para ir saliendo a la próxima etapa, ir identificando que se tiene una visión estrecha que va a limitar no solo al cónyuge, sino también a sus hijos. Porque evidentemente, desde la figura que queda, ya sea paterna o materna, va también a modelar cómo va a ser la visión de la familia en general. Y entonces sería bueno reflexionar algunos cómo que sí van a ser funcionales. Exacto. Luego de un qué disfuncional. Bueno, digamos de un qué que pasó. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que esos cómo podamos nosotros primero ser impactados desde nosotros y poder ser de influencia también para los miembros de la familia que quedan, ¿verdad? Ok, me gustó mucho esa expresión, ¿verdad? Algunos cómo funcionales luego de un qué disfuncional, ¿verdad? O sea, cómo darle la vuelta, no sé si la expresión correcta, pero me expreso así, cómo de un sufrimiento, una condición estrecha, como decías, podemos ampliar estas cosas, ¿verdad? Correcto. Puedo aportar que lo primero, creo que la base de todo desarrollo humano tiene que ver con el desarrollo de una relación más íntima con el Señor. Y no hablo aquí de religiosidad o espiritualizar todas las cosas, sino que es una confianza concreta, intencional, una confianza sostenida, una confianza lógica, ¿verdad? Sí. En decir, el que me está machacando la mente y el corazón, pero entiendo cómo el Señor me está acompañando en este proceso y vamos a ser invitados a nuevos desafíos, a aumentar nuestra confianza en su fidelidad y acercarnos más a Él, porque si no, entonces la visión sigue estrecha. Entonces, acercarnos al Señor, una relación más íntima con Él, no desde el punto de vista religiosa o, como dice un amigo, espiritualoide, sino desde una perspectiva sincera. Señor, aquí estoy, esto es lo que queda. Sí, exacto. Desde un sentido de
de aumentar esa confianza. Entendamos qué es lo que estamos queriendo decir. Estamos queriendo decir qué de bueno, por decirlo de alguna palabra, podríamos nosotros asumir con una situación específica. Por ejemplo, la muerte de un cónyuge o la separación de un cónyuge. Entonces, como bien nos está explicando, uno de esos cómo funcionales, lo que nosotros podríamos llegar a estar es en una mayor dependencia y confianza. Evidentemente, sin la ayuda de un cónyuge, vamos a esperar que nuestro nivel de confianza vaya a crecer porque los desafíos aumentan y por consiguiente debemos de estar esperando más en la fidelidad del Señor. Quiero decir con esto, una condición no es que no se da en una condición funcional de marido y mujer. Lo que quiero decir es que la condición específica de separación ya como que nos orienta. Bueno, ahora sí, estoy en una situación, la que sea económica, emocional, que no tenía antes. Por consiguiente va a aumentar la confianza, necesitamos aumentar la confianza en el Señor y esperar más en su fidelidad. Ahora, otra posibilidad con una mujer, en este caso que estuviese sola, es que podría desarrollar una relación más íntima con sus hijos. Otra vez, no es que sea el llamado solamente a una familia monoparental. Es que la situación como tal podría verse como una oportunidad para un desarrollo más íntimo con los hijos. Y por ejemplo, una solución que no es funcional es que a raíz de una separación el cónyuge que queda permanezca en un estado de evitación emocional, por ejemplo, hacia sus hijos. Y esto es muy, muy peligroso. Por eso es que esta situación que sería negativa, por el hecho de que mi esposo, en este caso, no esté conmigo, entonces yo me encierro en mi mundo emocional y no me abro en una intimidad o construir más una intimidad con mis hijos. Ese es un camino, que sería el disfuncional. U otro es tomar esa posibilidad. Entonces, es abrirse la posibilidad de pasar más tiempo de calidad y cantidad con los hijos y ser más sensibles también a sus necesidades. Otra vez, dentro de lo malo del qué, estamos proponiendo alternativas en esos cómo. O sea, que se abren por la situación monoparental. Correcto. Sí, creo que es un acercamiento. Obviamente es una posibilidad, pero también es una necesidad de los hijos de tener un padre, o sea padre o sea madre, más presente debido a la ausencia del otro, ¿verdad? Exacto. O presente más, ¿verdad? Otra cosa que podemos pensar es mayor confianza en sí mismo. Evidentemente no hablamos de una confianza humanista, sino una confianza sustentada en el Señor, por supuesto, ¿verdad? Al cubrir la esposa o el esposo las necesidades de sus hijos, surge una satisfacción que es producto de la confianza que ellos depositan en la persona, como ahora su figura proveedora. Es decir, hay una recompensa, hay un estímulo, un anhelo, y decir, bueno, qué satisfacción el poder, a pesar de una situación gravosa, llámese separación, viudez, etcétera, a partir de esta situación gravosa, el Señor me ha sostenido, por lo que hemos hablado antes, de una relación más íntima con el Señor, con los hijos, tener una confianza en que el Señor me sostiene y puedo desarrollar esa sana confianza en mí mismo o en el padre que queda solo. Y eso es bueno. Desarrollarla dentro de esta condición, ¿verdad? Exacto, sí. Y repito, eso es muy bueno. Una mujer que de repente se dice, pues bueno, yo estoy con el fruto de mi esfuerzo y mi trabajo, pagando un alquiler, pagando recibos, sacando a mis hijos adelante. Y ese nivel de autoconfianza es muy, muy saludable, ¿por qué no? Es ver, realmente estoy, pongámoslo así, dando la cara por esa situación. Entonces, otra vez, dentro del marco de lo que estamos explicando, es también una visión que podría ser positiva dentro de lo disfuncional que es el qué de lo que sucedió. Estoy sin una persona que antes nos ayudaba a toda esta manutención. Ahora me estoy dando cuenta que tengo habilidades y capacidades que antes no veía en mí misma, si fuese una mujer. Puedo llevar el sustento a mi casa desde mi condición monoparental. Y esto le da una confianza a la mujer, si fuese el caso, que antes no tenía, es lo que queremos decir. Entonces, eso es lo bueno. Además, va a tener una oportunidad para edificar el carácter familiar, en el sentido de que los hijos de las familias monoparentales generalmente maduran y aprenden a ser responsables más temprano.
Y esto dentro de un marco saludable es muy, muy positivo. Solo que el cuidado que hay que tener es no parentalizar a los hijos. Parentalizar nos referimos a cuando los padres más bien renuncian a sus funciones y colocan a los hijos que se hagan responsables de las funciones Exacto. que el papá que queda debería asumir. No estamos hablando de parentalizar a los hijos. No es decir, a partir de ahora se le dice al hijo adolescente, tú nos proteges, tú nos provees, tú nos cuidas. Dentro de tu capacidad de analizar las cosas, tú resuelves. Claro. Porque eso es muy peligroso. Claro. ¿Ves? Claro. Lo positivo de esto es que una madre o un padre sabio que ha quedado solo o sola, entonces va a ir delegando, lógicamente, más rápido en sus hijos para que igual sanamente vayan aprendiendo a asumir responsabilidades, a viajar solos, por ejemplo, a tener un trabajo de medio tiempo dentro de las características, ¿verdad? Saludables. Todas estas cosas son oportunidades que antes no se daban. Y digo esto porque yo soy un ejemplo de esto. Yo desde una condición empecé no a asumir un papel de mi papá, pero sí a responsabilizarme de cosas que un adolescente no era común, inclusive un niño no era común. Entonces, por eso es que lo hablo desde mi experiencia personal. Claro, sí, o sea, estás hablando desde la realidad, pero también desde la experiencia. Sí. De lo que esto implica y lo que podría perjudicar a una persona, a un adolescente, asumir una responsabilidad para la cual no está aún capacitado. Y en mi casa monoparental, mi mamá era mi mamá, es decir, la autoridad. Y nosotros éramos los hijos, pero éramos los hijos que asumimos roles para su sostenimiento. Entonces, ven, por eso decimos que el carácter familiar se va a edificar. Claro, y se va a fortalecer muchísimo más. Correcto. Los padres solos tienden a establecer las prioridades con más cuidado y desarrollan un mayor aprecio por lo que tienen. Son más conscientes de lo que tienen y lo que hay que asumir, porque ahora hay que tomarlo de una perspectiva. Antes eran dos, ahora es uno. Y el peso de la responsabilidad que antes se repartía, ahora cae sobre una sola persona. Y la administración de los bienes. Claro. Y otra vez con el ejemplo de mi mamá. No es lo mismo un matrimonio que tiene un ingreso y que pueden, vamos a ver, de vez en cuando derrochar en unas cosas, que en una condición monoparental donde ya la persona dice, bueno, aquí es administrando. Claro. Se es más agradecido, más que antes de las cosas. Entonces vemos todas las cosas positivas y saludables que pueden visualizarse desde una condición monoparental. Correcto. Creo que es importante también considerar en todos estos aspectos positivos y pues otra vez, y creo que se ha dicho un par de veces y no está de más recordarlo, de que no estamos abogando por un modelo monoparental de familia, sino que por las condiciones o las circunstancias que suceden, es posible que personas lleguen a estar en esta condición de ser padre o madre soltero. En medio de todas estas respuestas positivas o correctas delante del Señor o de edificación, también es muy importante considerar la posibilidad de la depresión tras una realidad monoparental. La pérdida del cónyuge, sin importar la causa, desde las más sanas hasta las más nocivas, puede provocar ira, dolor, depresión, etc. Y es lo que esperaríamos. Es lo lógico. En una primera etapa. Por supuesto. Claro. Es lo lógico, es el lamento, el dolor, la frustración. Sí. Ahora, las soluciones intentadas desadaptativas podrían ser, por ejemplo, el resentimiento a causa de la ira, el aislamiento por el dolor, una causa de depresión por falta de esperanza, etc. Bien, el cónyuge que está solo va a dar espacio a diferentes emociones. Y estas se van a alimentar de un concepto muy interesante que son los pensamientos desadaptativos. Correcto. Cuando hablamos de pensamientos desadaptativos, hablamos de pensamientos negativos que dan miedo. Exacto. Y que la persona dice, respondan ante la crisis con estos pensamientos que son negativos, infringen miedo en la persona, ¿verdad? Pensamientos que son necesarios identificar para confrontar. Es decir, esta persona en esa condición de padre o madre soltera, un estado monoparental, debe identificar estos pensamientos desadaptivos, desadaptativos. Me brinco ahí un par de letras. Desadaptativos. Correcto. Pensamientos negativos que dan miedo, identificarlos para confrontarlos. Exacto. Y me gustó esa frase que usaste, soluciones intentadas. A veces tenemos un problema, ¿el qué? Pero a veces el problema se agrava y suele ser más problemático según las soluciones que nosotros demos a ese qué. Y eso es importante entenderlo, ¿verdad? Ya el qué es un problema, pero las soluciones que yo creo que debo hacer
frente a tal situación agravan el problema. Claro. Entonces, por supuesto que esperaríamos ira, depresión, miedo. Pero si lo que yo quiero hacer para solucionar mi depresión, para solucionar mi ira, por ejemplo, una solución intentada sería la venganza. Claro. Por dar un ejemplo. Ahora, tengo ira, que es una emoción válida, pero yo intento solucionar esto por una forma desadaptativa, una solución intentada que no es adaptativa. Entonces, el cómo intensifica el qué. Exactamente. Esa es la conclusión del el punto. Un cómo disfuncional Correcto. va a hacer más problemático el qué. Exactamente. Y por ejemplo, los cómo disfuncionales en la línea que está llevando sería la autocompasión. Ajá. Las preguntas, ¿por qué me pasó esto a mí? Todos me han abandonado. Es permanecer con esos pensamientos. No es justo lo que me pasó. Correcto. Entonces, esa solución intentada de poder respondernos qué fue lo que pasó, esas preguntas específicamente aumentan el problema. Es lo que queremos decir. Esas preguntas y esos pensamientos negativos se convierten también en lo que hablamos hace un tiempo atrás, en pensamientos rumiativos. Es decir, agarro el pensamiento y lo empiezo a rumiar en la mente, a masticar y darle y darle y darle. Y al final entramos en una condición donde la solución o la respuesta que estamos dando genera más dolor de lo que el que ya ha producido. ¿Y cómo los enfrentamos? No nos respondamos. Ni nosotros mismos, ni buscamos que alguien nos responda a esto. Esto es muy importante, porque una mala consejería sería tratar de responderle a las personas por la manera más piadosa que sea esas preguntas, porque no van a tener respuesta. Sí, claro. Entonces, van a más bien a fomentar la rumiación que estás hablando. Puedo pensar también en envidia. Es otro pensamiento negativo que da miedo. Por ejemplo, pensar todos los demás tienen una familia exitosa. Estando sola yo no voy a poder salir adelante. Claro. Ese tipo de envidia, y que de hecho creo que esos pensamientos negativos o estos pensamientos desadaptativos también van a generar una revictimización. Es decir, la persona va a volver a sufrir lo que ya está pasando. Sí, y evita también eso que hablábamos al principio de desarrollar la confianza y esperar en la fidelidad de Dios. Exactamente. O sea, también bloquea esto, ¿verdad? De la confianza del Señor. Otros son los celos. No me siento bien si mis hijos visitan a su padre, por ejemplo, si fuera una separación donde el cónyuge aún está vivo. Eso no es adaptativo. Esos celos que estén disfrutando con el cónyuge que ya no está conmigo, eso no es bueno dentro de una condición monoparental. Correcto, porque dejaron de ser marido y mujer, pero sigue siendo padre y madre. Exactamente, así es. Pienso en el miedo. Personas que le dan vuelta a sus pensamientos. Estoy destinada a vivir sola por el resto de mi vida. ¿Cómo voy a pagar la educación de mis hijos? ¿Qué hago si hay una emergencia? Correcto. Viene el miedo a la mente de esas personas. Exacto. Y lo que hablamos también de la culpa falsa, como una manera no positiva de abordar la monoparentalidad, ¿verdad? Una culpa falsa sería, ¿por qué no pude mantener unida a mi familia? La persona que ha quedado con sus hijos se culpa. Claro. Dios me está castigando por mis pecados pasados, por ejemplo. Cosas así. Entonces es esa culpabilización de la situación, como la frase que utilizaste, una revictimización. Fue por mi culpa, si hubiese hecho esto, si no hubiera dicho tal cosa, si no hubiese puesto tal denuncia, tal cosa, la condición no estuviera como la tenemos. Esto es algo no adaptativo dentro de una condición monoparental que va a bloquear la posibilidad de poder salir adelante, aún en esta condición monoparental. Sí, creo que es importante estos pensamientos considerarlos para enfrentarlos, como dijimos. Todo, por supuesto, sostenido en la operación de Dios para la restauración y el proceso de recobrar esperanza en Él, a pesar de que el que sea excesivamente complicado como podría llegar a ser, ¿verdad? Claro. También el Señor nos da, llamémosle, advertencias amorosas. Es decir, por ejemplo, Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Creo que esas raíces de amargura podríamos compararlas con lo que hemos mencionado, la autocompasión, la envidia, los celos. Totalmente. Pensamientos que nos bloquean y que nos distancian de Dios. Y ve qué interesante esta lectura que nos traes acá.
y por ella muchos sean contaminados. Ajá. Todo lo que estamos hablando puede ser modelado, puede ser transmitido hacia los hijos que quedan. Correcto. Entonces, una condición monoparental no tiene que ser relacionada con pérdida de esperanza, con envidia, con miedos, con celos, con autocompasión. Eso es lo que hay que primero identificarlos, que es lo que pretendemos en ese podcast, que la persona, mira, pues sí, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Yo siempre me he hecho esas preguntas, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué otros tienen y yo no? ¿Por qué otras familias felices y la mía sí? Entonces, identificamos esos pensamientos negativos para que no sean transmitidos en la normalización de las conversaciones de familia. Y ese es el problema. Otra vez, esos cómo van a ser peores que el qué. Es lo que queremos decir. Los hijos van a sufrir más que el hecho que su papá no esté. Que de por sí es un sufrimiento. Claro. Pero que va a hacer más intenso la condición negativa si se asume un cómo se enfrenta a la situación de una manera disfuncional con ese tipo de pensamientos. Definitivamente. Creo que ahí es donde se acude entonces a la esperanza en el Señor de buscar esa restauración del qué a través del qué disfuncional en cómo funcionales. Es decir, de acuerdo a lo que Dios quiere. Creo, mi hermano, que ese tema es amplio y creo que podríamos en el próximo programa seguir identificando otras emociones que claramente son válidas y naturales en todo ser humano. Buena aclaración. Pero que llegan a ser problemáticas cuando las vinculamos, qué sé yo, con pensamientos desadaptativos y que nos llevan a lo que vos mencionabas del caso de Tamar, a una permanencia en el desconsuelo. Correcto. Es decir, estancado en ese pozo que las circunstancias y la soberanía de Dios permitió, sin una posibilidad de una respuesta funcional. Correcto. ¿Listo? Okay. Pues maravilloso tema y entonces, acompáñanos la otra semana si Dios nos da vida. Y bueno, esperamos que estemos todavía compartiendo en este estudio que nos apoya tanto el Linaje Producciones y al cual agradecemos. Acompáñanos de verdad y que Dios nos bendiga en esta semana. Perfecto. Nos vemos. Un abrazo. Chao.